El pasaje del libro de Daniel es el que más ha obsesionado a los lectores durante casi 2000 años, el llamado oráculo de las 70 semanas. Los pies de barro de la estatua de Nabucodonosor, donde una piedra es lanzada hacia la imagen en simbolismo del último gran imperio de los tiempos antes del fin. La razón obvia de una lectura nos sugiere poderosamente que ahí está indicada una profecía sobre la llegada del Mesías. Nabucodonosor tuvo un sueño, donde veía una estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte hierro y en parte de arcilla. Una piedra no cortada por mano humana hirió la estatua a los pies de ésta, la destrozó y formó un gran monte que llenó toda la tierra. El rey llama a los magos y astrólogos del reino para que le digan y le expliquen el sueño, ya que los magos y astrólogos aseveran que pueden ver el futuro y dar el significado de los sueños. Pero Nabucodonosor se dio cuenta de que los magos y astrólogos le estaban haciendo perder el tiempo. Después de unas condenas a muerte, Daniel le dijo al rey que él le iba a mostrar el sueño y le iba a dar la interpretación. El rey le concedió la petición y finalmente Daniel le interpreta el sueño al rey de Babilonia. Lo notable de este sueño es su final. Un reino final sale de la nada y destruye la imagen enorme. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Daniel 2:34. No tenía ninguna ayuda humana, fue por la providencia divina. Es el reino de Hashem, el reino final que viene del cielo. Es lanzada como una piedra que golpea la imagen y la destruye. Todos los reinos de los hombres terminan con la aparición del reino de Dios, la implantación de la edad mesiánica. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. En última instancia, la profecía de Daniel refleja que el reino de Dios prevalecerá sobre toda la tierra con el Mesías sentado a la derecha en el trono. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down.
Los secretos de Yeshua. Capítulo 15. La estatua y la roca. La profecía de Daniel. Una de las cosas que queremos enfatizar es que todos nuestros miembros tengan la mejor comprensión posible del escenario profético disponible desde las Escrituras. Y fundamentados en la información que tenemos de los profetas hebreos, especialmente del profeta apocalíptico Daniel. La historia de la humanidad está dividida en dos grandes momentos, en dos grandes etapas. Primero, la edad de los gentiles, o el tiempo de los gentiles, como un periodo del tiempo entregado a las naciones del mundo para que dirijan la tierra y procuren la paz y la justicia para todos los seres humanos. El séptimo de los 7 mandamientos dados a las naciones, según está documentado en la Biblia hebrea, establece el sagrado deber que tienen los pueblos y los gobiernos de la tierra de establecer centros de justicia para la paz, el progreso y el bien general de la humanidad. En la profecía de Daniel, este concepto del tiempo, dado a los gentiles, es representado en una gigantesca estatua que estaba formada por diferentes reinos mundiales. Diferentes reinos mundiales que se inicia en este caso con una cabeza de oro y teniendo ventaja de la historia al mirar hacia atrás, representando el reinado mundial de los babilonios. Después le sigue un pecho y brazos de plata, representando a otro gobierno, otro imperio mundial que reemplazaría al babilonio y que mirando atrás en la historia sabemos que se refiere al imperio medo-persa, que reemplazó al imperio babilónico. En esta imagen de esa estatua, el vientre, que es de bronce, representa otro gobierno mundial, en este caso el imperio griego, que suplantó a los medos y a los persas. Después de esa estructura del vientre y los muslos de bronce, aparece otro gobierno mundial, en este caso de la rodilla hasta los tobillos, las piernas de esa estatua, donde el metal que aparece es de hierro. Y finalmente la parte de los pies representa un reino conformados por los 10 dedos de los pies de esta imagen. Con el beneficio de mirar atrás en la historia podemos saber que esas 2 piernas de hierro se refieren al Imperio Romano. El problema es que no sabemos a quién se refiere esos 10 dedos de los pies de esta imagen. En todo caso, la profecía continúa diciendo que la época cuando esté dominando el mundo esta coalición, si es que podemos llamarla coalición, de 10 reinos, en un punto determinado, en un momento, abruptamente aparece una piedra no cortada por mano humana que hiere a esta estatua, a esta imagen justo en sus pies, haciendo caer todo el sistema. Y esta piedra, después de derrumbar toda la estatua, se convierte ella misma en un enorme monte que llena toda la tierra y se transforma en un reino mundial de paz y justicia verdadera. Y esa es la profecía que tenemos aquí. Lo más difícil de la escatología, es decir, del estudio de las cosas futuras, ha sido descifrar quién es ese gobierno mundial representado en los pies de la imagen, una mezcla de barro, hierro y 10 dedos. Y por supuesto, ¿en qué tiempo aparecerá la piedra que destruirá todo el sistema y se transformará en un gran monte que llenará a toda la tierra? Algunos afirman que este gobierno mundial final
previo a la aparición de la piedra, será algo así como el del Imperio Romano, resucitado al final de los días. Algunos lo asocian con el Vaticano y otros dicen que representa una coalición final de 10 países islámicos que van a tener la supremacía mundial por cierto tiempo y varias teorías más. Pero hay dos cosas que debemos decir de esta profecía que son importantísimas. Observen en primer lugar que esta imagen de esta profecía representa estos dos aspectos de la historia humana que mencionamos al principio. Una edad que está administrada por las naciones del mundo y otra edad mesiánica administrada por el Mesías, que suplanta para siempre la administración gentil del mundo. En otras palabras, tenemos una edad presente bajo el dominio de las naciones gentiles y tenemos una edad mesiánica futura que irrumpe en la historia, suplanta la administración de las naciones gentiles de la tierra y establece un reino de paz, de justicia, de prosperidad y de bienestar. La primera premisa que debemos tener claro es que la historia humana está en un timeline, una línea de tiempo que consta de esas dos dimensiones, una edad presente dominada por las naciones gentiles y una edad que reemplaza esta edad presente, la edad mesiánica, administrada por el Mesías desde Jerusalén. La segunda premisa es que cuando la piedra aparece y choca contra la imagen en sus pies, ésta cae completamente. Esto significa que aunque los babilonios desaparecieron como imperio mundial, y también los medopersas, y también los griegos, y también los romanos, y por último también caerá este último imperio representado en los dos pies, con una mezcla de barro con hierro y 10 dedos. Aunque todos ellos se derrumbaron completamente y desaparecieron completamente, y aunque un imperio suplantaba a otro, uno a uno por la fuerza, la imagen misma continuó en pie, hasta que finalmente cae por completo por el golpe de la piedra. Y ese es un dato muy interesante. Cuando llegó el imperio medo-persa, la cabeza de oro no fue quitada de la profecía. La cabeza de oro siguió allí. Cuando llegaron los griegos y reemplazaron a los medo-persas, el pectoral y los brazos de plata de esta imagen no fueron quitados de la profecía, siguieron allí. Cuando llegaron los romanos, el reino representado por las dos piernas, los imperios previos, siguieron allí. Cuando llega la última parte de la imagen, de los dos pies mezclados con barro, hierro y los 10 dedos que suplanta al imperio romano, el resto de la imagen representando a los reinos no son quitados de allí. En otras palabras, en la profecía de Daniel, la imagen se mantiene intacta todo el tiempo. Es decir, aunque un reino mundial reemplaza a otro reino mundial, la esencia que mantuvo el primer reino en su época continúa subsistiendo, y los que vinieron después continuaron esa esencia, formando así un todo único que se mantiene vivo desde el origen hasta el final. Esto es posible verlo cuando analizamos detalladamente esta imagen y esta profecía que aparece en Daniel capítulo 2. Y eso es lo que explica por qué el último imperio mundial es una mezcla de hierro y barro, es decir, contiene un poco de todo lo previo. Y hay que tomar nota de esto a la hora de estudiar esta profecía. Por supuesto,
aunque la calidad de cada imperio va disminuyendo de la cabeza hasta los pies, evidenciado por el tipo de material usado en las diferentes partes de la imagen, la idea no es que los medopersas no eran inferiores a los babilonios, por ser representado por la plata, mientras que los primeros fueron representados por el oro, porque si así fuera, no tiene sentido que algo inferior pueda destruir algo superior. Los diferentes metales representados en la imagen no enfatizan superioridad militar o fortaleza económica, sino más bien indican grados de disminución ética en el mundo. En otras palabras, aunque militarmente fueron superiores, éticamente las cosas van a ir empeorando y corrompiéndose. Y la espiritualidad irá disminuyendo conforme vamos avanzando en la historia y acercándonos al tiempo en la que aparezca la piedra no cortada con mano humana. Por tanto, vendrá una época cuando aparezca la piedra que golpeará todo el sistema mundial y lo reemplazará, donde las condiciones éticas, morales y espirituales en el mundo serán las peores alguna vez conocidas por la humanidad. Entonces, si unimos estas dos ideas, podemos ver el mapa apocalíptico o profético que lo preserva. Primero, la historia de la humanidad se divide en dos grandes edades, esta edad presente bajo el dominio del hombre y una segunda edad o etapa, una edad mesiánica que irrumpe en nuestra historia, quita de las naciones el privilegio de administrar la tierra y establece un nuevo orden mundial de verdadera paz, de verdadera justicia y prosperidad para toda la humanidad. Lo segundo es que para la época cuando aparezca la piedra, es decir, la época cuando aparezca en Israel Mashiach ben David, el deterioro ético, moral, espiritual y religioso será terrible. En otras palabras, el mundo tendrá que enfrentarse a la peor crisis social, ética, espiritual y religiosa de toda la historia de la humanidad. Esa crisis social, étnica, espiritual, religiosa, etc., va a cambiar todos los paradigmas que nosotros tenemos hoy en día. El concepto del mundo que nosotros teníamos atrás ya hoy en día está cambiando y va a cambiar más hasta que lleguen las peores crisis y los peores cambios sociales alguna vez conocidos por la humanidad. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados para sobrevivir a esa época de crisis mundial, por si llega en nuestra época, en lo mejor de nuestras posibilidades. Vamos a mirar este planteamiento desde otra perspectiva y para ello nos vamos a apoyar en la semana bíblica. Ahora tenemos una semana de 7 días, y por la Torá sabemos que Dios mismo creó la semana de 7 días. A finales del siglo XVIII, los revolucionarios franceses se propusieron adaptar el calendario al sistema decimal, a la vez que eliminar de él todas las referencias religiosas, así como otras rarezas, fruto de la tradición y la historia. El resultado convertiría las semanas en décadas de 10 días. Los días pasarían a ser divididos en 10 horas, las horas en 100 minutos y los minutos en 100 segundos. Una de las medidas que menos entusiasmo despertó sería que las décadas solo tendrían un día de fiesta, es decir, un domingo. Un matemático llamado Gilbert Rome presentó su propuesta para un calendario totalmente nuevo. Era un periodo marcado por el sentimiento de comienzo de una nueva era y de reformas radicales en muchas áreas de la vida pública y privada de Francia. La Iglesia Católica, que había tenido una posición tan dominante en la Francia
prerrevolucionaria, era considerada ahora antirrevolucionaria, y el calendario gregoriano con sus santos del día y fiestas religiosas era un poderoso símbolo de la influencia subyacente de la Iglesia. La gente normal tuvo dificultades para adaptarse al nuevo calendario, especialmente a la semana de 10 días, lo que además implicaba 3 días más de trabajo sin descanso y rompía las convenciones establecidas en el mundo del comercio, tales como días de mercado y ferias. Aunque Francia lo implantó, lo cierto es que ya en el año 2781 antes de Yeshua, el calendario egipcio constaba de 12 meses iguales, de 30 días. Un año era de 360 días, a los que se añadían al final 5 días complementarios, epagómenos. Los meses se agrupaban en 3 estaciones de 4 meses cada una, y cada mes se dividía en semanas de 10 días. Rusia también cambió la semana de 7 a 5 días. Y lo cierto es que aumentan los accidentes laborales, la gente comete errores garrafales. El hombre está diseñado para vivir en ciclos de semanas de 7 días. Dios nos diseñó así y no podemos cambiar eso. Dios mismo creó la semana de 7 días. De esos 7 días, 6 son para trabajar y 1 para descansar. Y Dios mismo nos dio el ejemplo. La creación duró 6 días, desde la perspectiva del tiempo de Dios mostrada a nosotros, y en el 7º día Dios descansó de toda su obra creativa. Es decir, no creó más. Por supuesto, los 6 días de la creación son días de periodos de millones de años, basado en el concepto hebreo de Yom, que lo mismo pueden ser 4 días que 24 millones de años. Y ya hablamos de esto en el último capítulo de la serie La historia detrás del Mesías. En todo caso, 6 días creando y el 7º día no creó más. Descansó el 7º día para dejarnos un ejemplo. Y uno de los mandamientos permanentes que tenemos precisamente en el judaísmo es el mandamiento de imitar a Dios. Imitar a Dios en todas las cosas. Si Dios es bueno, nosotros debemos ser buenos. Si Dios cuida de la creación, nosotros tenemos que cuidar la creación. Si Dios cuida a los animales, nosotros debemos ser cuidadosos y bondadosos con los animales. Si Dios nos trata con dignidad en nuestras debilidades, nosotros debemos tratar al prójimo con dignidad, aún en sus debilidades. Y este mandamiento, que es fundamental en la ética judía, también es válido para las naciones gentiles. El rabino Shaul Pablo de Tarso, en una de sus cartas, le dice a una comunidad formada por justos de las naciones: sean imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Aplicando entonces a los creyentes de origen no judío el mismo principio ético que se aplicaba a los creyentes de origen judío. Por tanto, Dios nos dio ejemplo. En 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Entonces, la creación de la semana es creación del Eterno. Primer día. Segundo día. Tercer día. Cuarto día. Quinto día. Sexto día.
y Shabbat, el séptimo día. El único día de la semana que tiene nombre es el séptimo día, el Shabbat. Los demás días se llaman por números, no por nombres. Los nombres, como conocemos a los días semanales, no son hebreos. El origen de estos nombres está en la observación del cielo por los antiguos y reflejan los nombres de los astros móviles del firmamento. El origen de estos nombres está en la observación del cielo por los antiguos y reflejan los nombres de los astros móviles del firmamento: Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol. Los nombres latinos de los dioses relacionados con los astros móviles del firmamento son meras transliteraciones de los nombres griegos, los cuales a su vez son transliteraciones de los nombres babilónicos, los cuales se remontan a los sumerios. En la semana hebrea, el único día que tiene nombre es el séptimo, el Shabbat. Lógicamente, la idea es que la semana gire alrededor del Shabbat, para que el Shabbat sea el centro de gravedad de la semana. Primer día después de Shabbat, segundo día después de Shabbat, tercer día después de Shabbat, cuarto día después de Shabbat, quinto día después de Shabbat, sexto día, mañana es Shabbat. Y desde el sexto día, como el día siguiente es Shabbat, este sexto día se conoce como día de preparación. Por tanto, los primeros 6 días son los días creativos. Siguiendo este boceto de contar el tiempo que encontramos en la Escritura, el día comienza a la caída del sol y concluye a la caída del sol del día siguiente. Esto es importantísimo conocerlo para no errar a la hora de estudiar la Escritura. Precisamente por ignorar este principio, la Iglesia Católica encontró algunos textos bíblicos y se apoyó para justificar el domingo y reemplazarlo por el Shabbat. Y es muy importante que cuando lean la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y se encuentren con el primer día de la semana, sepan que el día no comienza como el calendario gregoriano, a medianoche, sino a la caída del sol, y que la semana comienza después del Shabbat, a la caída del sol. Por lo tanto, el viernes a la caída del sol comienza el Shabbat y concluye a la caída del sol del día siguiente. Por tanto, en el Ecuador, el día está compuesto por 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, y teniendo como punto de observación Israel, son una media también de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, dependiendo de la estación. Las 12 horas de la noche se dividen en vigilias. La primera vigilia, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia, de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. El Mesías puede venir en la primera vigilia, puede venir en la segunda vigilia, o en la tercera, o la cuarta. No sabemos en cuál de esas 4 vigilias vendrá. Las 12 horas de luz se dividen en 12 horas de 60 minutos. La primera hora es de 6 a 7 de la mañana. La segunda hora de 7 a 8 de la mañana. La tercera hora
de 8 a 9 de la mañana. La cuarta de 9 a 10 de la mañana. La quinta hora de 10 a 11 de la mañana. La sexta de 11 a 12 de la mañana. La séptima hora de 12 a 1 de la tarde. La octava hora de 1 a 2 de la tarde. La novena de 2 a 3 de la tarde. La décima hora de 3 a 4 de la tarde. La hora decimoprimera de 4 a 5 de la tarde. Y la decimosegunda de 5 a 6 de la tarde. Es decir, la mañana tiene 6 horas y la tarde tiene 6 horas. De las 12 a las 18 horas van 6 horas y la mitad de ese tiempo es la hora tercera. Entonces, la tarde se divide en dos secciones, la primera parte de la sexta hora a la novena y la segunda parte de la tarde va desde la novena a la decimosegunda. Por tanto, entre las dos tardes significa la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Presten atención, porque este boceto es muy importante para comprender mucho mejor la profecía, porque la profecía viene dada en estos términos y cualquiera que estudie estos temas tiene que conocer bien para saber exactamente qué nos están hablando los profetas. El aspecto profético de la semana es algo extraordinario. Hay un postulado en la Escritura que dice que si un profeta anuncia algo y no se cumple, es un falso profeta. Dios le dijo a Adán: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio». Génesis 2:17. Pero Adán comió y no murió ese mismo día. Vivió 930 años. Entonces, ¿cómo se explica esto? La respuesta es el aspecto profético de la semana. Para Moisés, según el salmo atribuido a él, para Dios un día es como 1000 años, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Salmos 94. Y esto mismo se repite después en una carta del Nuevo Testamento, Segunda de Pedro 3:8. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si 1000 años son como un día, 7 días, ¿cuántos años serían? 7000 años. Por tanto, un día equivale a 1000 años de historia. 2 días equivale a 2000 años de historia. 3 días equivale a 3000 años de historia. 4 días equivale a 4000 años de historia. 5 días equivale a 5000 años de historia. 6 días equivalen a 6000 años de historia. Y el séptimo día es el Shabbat. 1000 años del reino mesiánico en la tierra. Jerusalén como capital de ese reino. Rey de ese reino. Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿En esta semana profética? ¿En qué día de la semana profética estamos? Teniendo en cuenta que Dios le ha dado al hombre 6 días y tiene un día reservado para la edad mesiánica, ¿cuánto falta para que llegue el Shabbat profético? ¿En qué día de la semana profética estamos viviendo? Lo único es que sabemos dónde no estamos. No estamos en el tiempo de la cabeza de la imagen.
No estamos en el tiempo del reino representado en el pecho y brazos de plata de la imagen. Nuestra generación no es esa. No estamos viviendo en el tiempo del mundo representado en bronce en la imagen. Tampoco estamos viviendo en el tiempo de las piernas de hierro, representando al Imperio Romano. Todo indica que posiblemente sí estamos en el tiempo de un nuevo orden mundial formado por el dominio de un imperio representado por estos 10 dedos de la imagen, mezclado con hierro y barro, con las implicaciones que eso tiene. El hecho de que haya 10 dedos en la imagen, en su parte inferior, en su última fase, no significa necesariamente que sean 10 reinos o 10 naciones. ¿Por qué? Porque en la escritura hebrea 10 es sinónimo de representatividad y no necesariamente indica que sea numérico, sino representativo, de totalidad. Por ejemplo, cuando Abraham envía a su siervo Eliezer con 10 camellos para buscarle esposa a su hijo Isaac. Eso es simbólico en la escritura. No había camellos en la época de Abraham en aquel lugar, aunque bueno, esto necesita otro estudio para comprender la composición de la Biblia hebrea y no vamos a entrar ahí ahora. Pero el hecho de que se enviaran 10 camellos cargados, la escritura está mandando un mensaje en boca de Abraham, y es que toda la herencia que es mía y que le pertenece a mi hijo Isaac, la que se case con él, lo va a recibir. Es decir, en el mundo hebreo, en el mundo judío, 10 representa totalidad. Por ejemplo, el diezmo bíblico. ¿Qué es el diezmo? El diezmo representa la totalidad de lo que tú recibiste. Abraham, cuando estaba rogando por las ciudades de Sodoma y Gomorra, decía: tal vez haya 50 justos, tal vez, Señor, haya 45 justos, etc. Y fue bajando y bajando hasta llegar a 10. Insistió: vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Dijo: tampoco haría destrucción en gracia de los 10. Génesis 18:32. Y Abraham ya no bajó más. ¿Por qué no bajó más? Porque si bajaba más de 10 ya no era representativo. En la mente hebrea 10 representa la totalidad. Por eso también, en una sinagoga, por ejemplo, no se inicia el servicio público si no hay 10 hombres presentes. 10 hombres representan la totalidad de la comunidad. Y por eso también dijo el profeta: así dice Adonai Sebaot, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán por la orla del manto a un judío diciendo: queremos ir con vosotros, porque hemos oído decir que Dios está con vosotros. Zacarías 8:23. Esta profecía no solo son 10 hombres. 10 hombres de las naciones representa la totalidad de la mayoría de la gente que va a hacer eso. Así pues, que sean 10 dedos en la profecía de Daniel podría significar una posición mundial que va a representar a todas las naciones del mundo. Es decir, va a ser un gobierno representativo de todas las naciones del mundo, las Naciones Unidas. Y no necesariamente 10 gobiernos específicos. Si esto es así,
aunque podemos estar equivocados, porque en la profecía hay cosas que uno no puede interpretar matemáticamente, la profecía puede cambiar mucho dependiendo si la gente se arrepiente o no. Porque en la profecía hay cosas que uno no puede interpretar matemáticamente. La profecía puede cambiar mucho dependiendo si la gente se arrepiente o no. Dios dijo, por ejemplo, que iba a destruir la ciudad de Nínive en 40 días, y resultó finalmente que no fue destruida. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. La gente se arrepintió y Dios hizo otra cosa. Pero si esto es así, entonces tenemos que estar preparados para la formación de un gobierno mundial que va a tener la característica de todos los imperios mundiales previos. Tendrá algo de Babilonia, tendrá algo de los medopersas, tendrá algo de los griegos, tendrá algo de los romanos y finalmente tendrá algo de lo que sean esos 2 pies con 10 dedos, mezclados de hierro y barro. Nuestro maestro Yeshua posiblemente nos advirtió de esto afirmando que la generación que vea el inicio de este gobierno mundial final, la generación que vea eso, no pasará sin que todo acontezca. Y esto es lo que te impone sobre cualquier hijo de la luz una responsabilidad enorme. Porque cuando surgió en el mundo el imperio babilónico, tú no estabas allí. Tu alma no fue traída al mundo en esa época, porque tú no podías hacer nada en esa época. Tú no fuiste diseñado para vivir en la época de los babilonios. Dios levantó en la época babilónica a otros hombres. Daniel y sus compañeros, por ejemplo, pero no a ti. A ti te reservó para otro momento. En la época de los medos y los persas, Dios envió al mundo a otros hombres, no a ti. A ti te reservó para otro momento. En la época de los griegos, levantó a los macabeos, no a ti, porque tú estás diseñado para otra época. En la época de los romanos, no te levantó a ti, levantó a Kefa, levantó a Saúl y levantó a Yeshua. Pero para esta época te levantó a ti. Tú eres vital para Dios en esta época, y el mundo estaría incompleto sin ti en este momento, porque tú no eres un accidente genético, eres profecía en cumplimiento. Y a menos que una persona tenga esa conciencia profética, no puede vivir intensamente este momento extraordinario que nos ha tocado vivir. Los hombres y mujeres con las cuales Dios cuenta para este momento de la historia que vivimos no son los de Babilonia, no son los de Medopersia, no son los griegos antiguos, no son los del Imperio Romano. Eres tú y yo, nosotros. Esta generación que está aquí y ahora en el mundo. Yeshua dijo: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Mateo 24, 32-34. Mirando todo el escenario profético de todo lo que anunciaron los profetas de Israel, la generación que vea el inicio de este último gobierno mundial, de esa generación no pasará. ¿Y cómo sabremos cuándo se estará formando este gobierno mundial final, representado en estos 2 pies de la imagen?
tanto nuestro maestro como otros profetas de nuestro pueblo de Israel, todos unidos como si fuera una sola voz, todos, y no hay ninguno que no esté de acuerdo con esto, desde Yeshua a los apóstoles de Yeshua, los hombres de la Misná, los sabios del Talmud, todos, Rambán, Rashi, Nachman, todos están de acuerdo que antes de la revelación del Mashiach, del Mesías, que es la piedra profetizada de Daniel, el mundo va a ir de mal en peor, engañados y siendo engañados. Todos están de acuerdo en que habrá señales cósmicas, políticas, sociales y económicas. No saldremos de un problema cuando nos estará llegando el siguiente. Resolveremos un problema en una región cuando se levantará otro en otro lugar. Guerras y amenazas de guerra, un caos tras otro. Prácticamente no habrá lugar donde escapar de todas las cosas terribles que van a venir a la tierra, previo a la revelación del Mashiach ben David. Sin embargo, como un punto de referencia podemos decir que el inicio regresivo a la implantación de este gobierno mundial, y aquí está la clave, ¿qué causa es lo que podría darnos a nosotros una indicación segura de que se ha iniciado la cuenta regresiva para la formación de este último gobierno mundial, representado en los dos pies mezclados de hierro y barro de la imagen que explicó el profeta Daniel? ¿Cuál es ese punto de referencia que da el inicio de la cuenta regresiva a la implantación de este gobierno mundial? Nuestra respuesta hoy es esta: la resurrección del Estado moderno de Israel y la conquista de la ciudad de Jerusalén. La resurrección del Estado de Israel y la redención de la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, cuando veamos la resurrección del Estado de Israel y la redención de la ciudad de Jerusalén. Cuando veamos a Jerusalén otra vez en manos judías, podemos tener por cierto que eso va a iniciar la cuenta regresiva para la formación de un último y final gobierno mundial, en cuyo tiempo designado aparecerá la piedra no cortada con mano humana, que va a golpear la imagen justo en ese reino mundial, en su apogeo, y la suplantará por la edad mesiánica anunciada por los profetas. ¿Por qué la resurrección del Estado de Israel y de Jerusalén? Porque esto fue lo que enseñó nuestro Santo Maestro, al decirnos que cuando veamos una higuera retoñar, cuando ustedes vean la higuera que retoña, el tiempo ha llegado para que se inicie esa cuenta regresiva. Jerusalén estará bajo el dominio de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gentiles es el tiempo que Dios ha dado a las naciones gentiles para gobernar este mundo. Nuestra generación es la que ha visto la restauración del Estado de Israel en el año 1948 y la conquista de parte de Jerusalén en el año 1967. Por tanto, nuestra generación será la que vea el inicio de la formación de un nuevo orden mundial bajo el mando de un único poder. Nosotros somos la generación, y esto es lo que creemos, y esa es la fuerza que nos impulsa a hacer lo que hacemos y a trabajar como trabajamos, porque estamos convencidos que esta es la época que anunciaron los profetas y que cada uno de nosotros es responsable delante de Hashem para ocupar su lugar en este momento crítico de la historia que estamos viviendo. Entonces,
Volviendo a los tiempos de la semana, el Shabbat es precedido por el día de preparación, que es el sexto día de la semana que se corresponde con los primeros 6000 años de historia de la humanidad, a partir de la creación de Adán. Entonces, ese Shabbat profético, que es precedido por este día de preparación, que es el sexto día de la semana, se corresponden con los 6000 primeros años de historia de la humanidad. El Shabbat es un día donde no se puede ayunar, pelear, enojar, etc. El Shabbat es un día donde debemos dejar todo a un lado y entrar en un santuario en el tiempo. Y existe un protocolo que se heredó de los profetas, la recepción del Shabbat. Para honrar debidamente el Shabbat y para captar toda su belleza y deleite espiritual, es necesario prepararse para su recepción. Igual que una persona se prepara, se asea, se viste con sus mejores ropajes para ir a una fiesta. La recepción del Shabbat. Kabbalah Shabbat. ¿Qué quiere decir Kabbalah? Recibir. Kabbalah Shabbat. La recepción del Shabbat, que se inicia con una tremenda comida, la mejor comida de la semana, que se hace el viernes por la noche. Lo mejor que cada uno pueda comer según sus posibilidades. Pasada la noche, por la mañana, no se desayuna, se hace una segunda comida entre las 11 y las 12 del mediodía, dependiendo de la hora que salga el sol. Se cuentan 6 horas desde la salida de la aurora para hacer la segunda comida. Después, por la tarde, antes de la caída del sol, se come algo más de lo que quedó, y después se despide el Shabbat con una ceremonia muy bonita. Y después de esta comida y la conclusión del Shabbat, se hace otra comida más que estableció el rey David, que es la comida en honor al Mesías, y se llama la Melave Malka, acompañar a la reina del Shabbat. Entonces se separa el Shabbat del resto de los días de actividad y se inicia otra semana. Pero, ¿qué pasaba en el desierto el día de preparación o sexto día, la víspera del Shabbat, cuando los hijos de Israel andaban deambulando por el desierto? ¿Qué comieron en el desierto? Maná. Todos los días, por la mañana, todo el mundo salía y recogía el maná, que era como odres de miel. Pero cuando llegaba el séptimo día de la semana, Dios le dijo a Moisés que no salieran a buscar comida porque ese día no mandaría comida. ¿Y de qué comían en Shabbat? El sexto día les enviaba doble cantidad. Entonces, ¿qué generación somos nosotros? Somos la generación del día de preparación del Shabbat. Y si tú eres parte de la generación del día de preparación, entonces tú eres la generación que recibe doble cantidad de maná. ¿Qué significa doble cantidad de maná? Significa doble revelación profética, doble cantidad de milagros y doble cantidad de prodigios. Dice el profeta Jeremías, capítulo 16 de su profecía: En efecto, mirad que vienen días, oráculo de Adonai, en que no se dirá más, por vida de Adonai que subió a los hijos de Israel de Egipto, sino por vida de Adonai que subió a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los arrojara. Pues yo los devolveré a su solar
que di a sus padres. He aquí que envío a muchos pescadores. Oráculo de Adonai, y los pescarán. Y luego de esto enviaré a muchos cazadores, y los cazarán de encima de cada monte, y de cada cerro, y de los resquicios de las peñas. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos. No se me ocultan, ni se zafa su culpa de delante de mis ojos. Pagaré doblado por su culpa y su pecado, porque ellos execraron mi tierra con la carroña de sus monstruos abominables, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Adonai, mi fuerza y mi refuerzo, mi refugio en día de apuro. A ti las gentes vendrán de los confines de la tierra y dirán: luego mentiras recibieron de herencia nuestros padres, vanidad y cosas sin provecho. ¿Es que va a hacerse el hombre dioses para sí? Aunque aquellos no son dioses. Por tanto, he aquí que yo les hago conocer, esta vez sí, mi mano y mi poderío, y sabrán que mi nombre es Yuhei Bajei. Jeremías 16, 14, 21. Entonces, si este segundo éxodo será mayor que el primero, los hechos que ocurrirán serán extraordinarios. Dobles milagros, doble maná. La resurrección del Estado de Israel a partir de mayo del año 1948 es el inicio de esta profecía, y la toma de Jerusalén a partir de 1967, el inicio de la cuenta regresiva del sexto día de la semana profética. Y debido al hecho de que, previo a la revelación de Mashiach ben David, cosas terribles van a pasar, angustia y desesperación, como nunca antes había sido conocido en el mundo, por un lado tenemos que estar preparados para sobrevivir a esa crisis que viene, y por el otro, recordar que somos la generación del doble maná, y por lo tanto, no tenemos por qué tener temor. La generación que tiene la responsabilidad de preparar al mundo para la llegada de este Shabbat profético, anunciado por el Shabbat semanal, somos nosotros. Debemos entender la importancia de entender y ser conscientes, a partir de ahora, de esta conciencia profética de la época que nos ha tocado vivir. Y tenemos que prepararnos para los días malos que vendrán y que ya estamos viviendo, días convulsos, días peligrosos, días que fueron llamados por las Escrituras muchos siglos atrás como el día malo. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Efesios 6, 13. Y la Escritura dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el necio sigue adelante y cae en el hoyo. Proverbios 22, 3. Y al mismo tiempo tenemos una promesa: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás de cánticos de liberación. Salmo 32, 7. Las dos cosas en paralelo van a estar moviéndose, y el secreto está en saber desenvolverse los opuestos, no como cosas aisladas, sino relacionadas que tú puedes manipular con la ayuda del Espíritu del Mesías que está entre nosotros. Entonces, cuando ponemos todas estas escrituras en un mismo plano,
son evidentes dos cosas. Primero, por un lado se demanda nuestra responsabilidad en hacer ciertas cosas para cuidarnos y protegernos, ponernos toda la armadura de Dios y evitar el peligro. Y por otro lado, la confianza que debemos tener en que el Eterno nos guardará del peligro, y así estaremos siempre a salvo debajo de la sombra de sus alas. Y esto significa que tenemos que ejercer absoluta confianza en el Eterno, pero al mismo tiempo desarrollar un plan racional, lógico y científico que nos corresponde hacer como criaturas inteligentes. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1, 6, 8. Confiad en Yuhei Bajei perpetuamente, porque en Yuhei Bajei, Adonai, está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 4. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yuhei Bajei, tu Elohim, estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3:10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Es decir, debemos tener absoluta confianza que Hashem en que nos va a guardar de todo mal. Adonai guarda tus salidas y entradas desde ahora y por siempre. Salmos 121:8. En nuestra entrada a este mundo, Él guardó nuestra entrada, y en nuestra salida de este mundo, Él guardará también nuestra salida. Y todo lo que está en medio, Él también lo guarda. Pero al mismo tiempo se exige de nosotros prudencia. Se exige de nosotros preparación, estar alerta, tener un plan, hacer los preparativos adecuados. Antes de la llegada del diluvio universal, Dios ordenó a Noé que preparara un lugar de refugio, con abundancia de comida y con abundancia de provisiones, para que su familia pudiera sobrevivir a los difíciles momentos que iban a llegar al mundo. Y presten atención, porque ahí está el modelo a seguir para nosotros, porque esto mismo dijo nuestro Maestro. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 36, 39. De la misma manera es importante que todos estemos debidamente preparados para las realidades convulsas que están llegando. Llegarán al mundo y que van a ir aumentando mientras avanzamos en el fin de esta edad presente y acercándonos al comienzo de la edad mesiánica, que se iniciará cuando aparezca la piedra, cuando aparezca Mashiach ben David. Entonces se impone sobre nosotros continuar la vida como si nada fuera a pasar. Continuar la vida como si nada pasara, pero al mismo tiempo estar preparado para cualquier contingencia que pueda ocurrir en el mundo cambiante que vivimos o que nos toque vivir.
primer paso para la preparación apropiada incluye la información apropiada. La mayoría de nuestros errores, con las consecuencias que conlleva, es el resultado de no tener la información apropiada cuando tomamos decisiones. La mayoría de los errores que cualquiera de nosotros cometemos es por la falta de información. Si hubiésemos sabido las cosas previamente, posiblemente no haríamos las cosas que hacemos. Es nuestra falta de información lo que nos lleva a cometer graves errores en la vida. Debes entender bien que el primer paso en tu correcta preparación para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, dadas las señales de los tiempos que nos han llegado y que nos están siendo enviadas, es esta. El prudente ve el peligro y lo evita. El necio sigue adelante y cae en el hoyo. Proverbios 22:3. Al escuchar este proverbio, en el uso de las frases ser prudentes o insensatos, recordamos inmediatamente la parábola de Yeshua de las 10 vírgenes en Mateo 25. 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran insensatas. Y cuando llegó el tiempo, cuando llegó el novio, las insensatas no tenían cómo resolver la situación, pero las prudentes, que tomaron medidas preventivas, salieron adelante. Y este principio se superpone perfectamente en nuestra condición actual, donde vemos crisis muy graves llegando al mundo, plagas, pandemias, graves problemas político-militar, social, económicos, ecológicos, además de problemas familiares y espirituales. Nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach nos pide que estemos alerta y que estemos preparados, porque los días del fin de esta edad presente van a venir como un lazo que va a caer sobre la tierra, es decir, como un lazo que quiere decir cuando menos lo imaginemos. Vamos a estar todos atrapados en el sistema mundial final que vendrá. Y observen que cada vez tenemos menos privacidad. Observen dónde quedó la privacidad en la gran pandemia. Cada vez nos controlarán más. No sabemos el futuro, pero los indicadores no son muy halagüeños. Lo que viene es dracónico, y no sabemos si eso será la famosa señal de la bestia. Posiblemente sea anticipo de eso. Pero lo claro es que este tema es una cosa seria, y seguro que muchos otros también sienten ya el dominio de los gobiernos sobre nosotros, y nos sentimos impotentes para responder a eso. Entonces, tenemos la responsabilidad de estar preparados. Y no entiendan mal. La idea no es cundir el pánico, todo lo contrario, y recomendar que ustedes se vayan a una montaña a esconderse allí, o que estemos diciendo: esto ya se acabó, está por llegar el Señor. Esto significa que tengamos que dejar de trabajar o dejar de estudiar. Tenemos que seguir trabajando, estudiando. La vida tiene que seguir igual, como si nada fuera a pasar. Y si viene algo, si llega un dolor de parto, aguantar. Es decir, siempre tenemos que estar preparados para que no nos tome nada por sorpresa. Tenemos que estar informados de qué hacer en una situación de emergencia que nos sorprenda y tener claro cuál será nuestro plan de escape
en el caso que nos encontremos en una situación así. De igual forma que en un vuelo de avión se enseña las salidas de emergencia y cómo actuar ante ella, nosotros debemos estar preparados dentro de las posibilidades de cada uno. Igual que en un avión, esto no tiene la intención de asustarnos, no tiene la intención de provocar pánico. Simplemente son medidas lógicas, científicas, de seguridad necesarias para todas las personas inteligentes que saben que en un momento determinado las cosas pueden cambiar. Y debemos conocer con anticipación qué hacer para minimizar el impacto de una situación de emergencia que pueda llegar a ocurrir en nuestras vidas. Lo mismo que nos ponemos el cinturón de seguridad cuando conducimos en nuestro coche, o tenemos que sentar a un niño en una silla de seguridad para minimizar cualquier accidente que pueda ocurrir. De la misma manera tenemos que estar preparados por las situaciones que puedan llegar al mundo, sin alarmismos. No nos cuesta nada estar preparados y poner así un cerco de protección alrededor de nuestra vida y de nuestras familias, mientras que al mismo tiempo tenemos que tener absoluta confianza en el Eterno, que nuestras vidas están seguras en sus manos, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y por tanto no tenemos por qué tener miedo ni depresiones ni desequilibrios emocionales, porque el que nos trajo aquí nos está guardando todos los días, guardará también nuestra salida y nos llevará finalmente a nuestro destino final. Creemos que debería de ser una obligación moral autoimpuesta y en libertad sobre cada uno de nosotros, preparar a nuestra gente para casos de emergencia. Y es importante porque es una situación de emergencia. Emergencia significa que algo te sorprende en el camino y por tanto, cada uno de nosotros debe estar entrenado, informado con un mínimo de información necesaria para sobrevivir por cuenta propia, en el caso de que alguna emergencia se nos cruce en el camino. Y escucharon que dijimos por cuenta propia, porque tú no puedes depender del gobierno o de la policía, porque ¿y si no viene la policía o cualquier estamento en tu socorro? Cada uno debe tener su propio plan para saber qué hacer en esas condiciones. Hay que saber cómo reaccionar en cualquier eventualidad. Hay personas que viven en lugares donde no saben ni siquiera dónde está el hospital más cercano. Para cualquier eventualidad, deben estar bien informados, bien preparados. Debemos tener los suministros básicos para sobrevivir varios días sin electricidad, varios días sin internet, varios días sin transporte público, varios días encerrados en la casa, tener medicinas básicas, primeros auxilios y equipo de emergencia o primeros auxilios. Debemos estar preparados ante un colapso económico y el cierre de todos los mercados y bancos que podrían producir disturbios sociales. Debemos guardarnos de robos, de atracos, de saqueos, como la gente que se aprovecha de la situación para entrar en una tienda saqueada y coger un televisor o cualquier cosa. Debemos tener bien claro que la defensa personal está permitida, pero también al mismo tiempo saber y estar totalmente confiados que estamos en las manos de nuestro Padre que está en los cielos.
tener absoluta confianza en el Eterno. Él va a tener cuidado de nosotros y, por tanto, no puede cundir el pánico. ¿Por qué? Porque tenemos el modelo en Egipto. En Egipto llegaron plagas que destruyeron las cosechas de Egipto, destruyeron los animales de Egipto, destruyeron todos los dioses egipcios. Pero en las tiendas de los hijos de Jacob, nadie fue afectado. La oscuridad llenó Egipto, pero luz había en las casas de los hijos de Israel. Así también será en el final de esta edad presente. La ira de Dios va a llegar a este mundo. Créanlo, no lo duden, así va a ser. Pero la ira de Dios no tocará el cabello de los justos, porque estamos guardados, estamos amparados por sus pactos y por sus promesas. Pero ojo, no puedes confundir la ira de Dios con la persecución de los gobiernos o del gobierno mundial, porque son dos cosas diferentes. De la ira de Dios, cualquier hijo de la luz está absolutamente protegido, pero no de la persecución del gobierno mundial. De ahí, de ese tenemos que protegernos y Dios nos ha dado la inteligencia para hacerlo. Entonces, debemos tener absoluta confianza en Hashem, pero al mismo tiempo, en el caso que seamos sorprendidos en una situación de emergencia, debemos estar preparados. ¿Qué hacer entonces ante este cuadro profético, ante este bosquejo profético que hemos presentado delante de ustedes? ¿Cuál es nuestra esperanza? La piedra. La piedra es nuestra esperanza. Mashiach ben David es nuestra esperanza. Debemos creer con perfecta fe en el regreso del Mesías. Y aunque demore, esperaré su venida cada día. Esa es nuestra esperanza como hijos de la luz. ¿Podemos hacer algo para adelantar la revelación del Mashiach ben David? Sí, podemos hacer algo para adelantar la llegada del Mesías. Y una de las cosas que podemos hacer para adelantar el regreso del Mesías es aumentar la observancia de la mitzvot, de los mandamientos de los cuales cada uno es responsable de cumplir. Es muy importante, y si tú crees que la piedra es nuestra esperanza, adelantar la llegada de esa piedra es responsabilidad de todos nosotros. ¿Qué podemos hacer para eso? Aumentar la observancia de los mandamientos, aprender, tanto como podamos, nuestra sagrada Torá. Y difundir, tanto como sea posible, el mensaje judío de nuestro santo maestro judío y de los grandes tzadikín de nuestro pueblo de Israel. Una de las cosas que definen el judaísmo de los nazarenos es su firme creencia en el regreso del Mesías. Y aunque pueda demorarse, esperar su venida cada día, porque sí sabemos que aunque se demore, Hashem finalmente nos enviará a Mashiach ben David. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe considerar sus acciones como individuo y como parte de la humanidad en general, como una pesa en la balanza. La balanza está en estado de equilibrio. Una acción positiva tuya, una buena obra tuya, puede inclinar la balanza para el bien, trayendo salvación para ti y para el mundo. Cuando una persona piensa que un solo mandamiento que cumpla, de la cual es responsable,
una sola buena obra de caridad que haga, por su importancia, puede mover esa balanza hacia el bien de la humanidad. Entonces, llenarnos de buenas obras es una manera de traer pronto al Mesías entre nosotros. Basado en esto, el maestro, el Ribi, nos enseñó a todos que nuestro trabajo consiste en dar de comer a la gente mientras esperamos su retorno. En otras palabras, debemos esforzarnos para hacer una acción más positiva a través de la cual podamos mover esa escala hacia el retorno de nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach. Finalmente, aunque Hashem decidirá atraer al Mesías en una cierta fecha, nosotros podemos acelerar su venida antes del tiempo atribuido a través de nuestras acciones. Y vamos a decir algo con toda responsabilidad y presten mucha atención. El mundo está preparado y listo para la revelación de nuestro justo Mesías. Nuestro trabajo es simplemente agregar el toque de la esperanza para que Hashem nos mande a Mashiach ben David pronto y en nuestra vida. Y no es suficiente esperar, y no es suficiente hacer buenas obras, no es suficiente guardar mandamientos. Tenemos que rogar a Hashem que nos mande al Mesías. Rogarle a Hashem todos los días que nos mande de regreso al Mesías, como leemos en Revelaciones. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Yeshua. Que la gracia del Señor Yeshua sea con todos. Amén. Apocalipsis 22, 20-21. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 17-19. Debemos tener absoluta confianza en Hashem. Debemos tener absoluta confianza también en la piedra, cuando sea lanzada por mano no humana. Debemos tener absoluta confianza en las palabras de Yeshua. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Torá nos habla de él. Por cualquier parte de la Torá, incluso en el relato más escondido e insignificante, nos habla del Mesías. Lo vamos a estudiar, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.